Buenos días, vamos a comenzar. La semana pasada, bueno, tuvimos examen, pero la semana antepasada estuvimos viendo el último tema que fue la naturaleza del concepto. Entonces, nada más haciendo una recapitulación del mismo tema, doy un pequeño recordatorio. Acordémonos de que la naturaleza del concepto no es otra cosa más que la idea. Y la idea, bueno, pues es una representación mental de un objeto en el cual no afirmamos ni negamos nada acerca de él. Simplemente está la idea en la mente de la persona. Es una representación o expresión que tiene un significado. Desde el momento en que nosotros la registramos, tiene un significado. Esta representación mental es superior a la simple imagen, es decir, puede ir más allá de la misma concepción o del mismo concepto como tal. Es decir, nosotros podemos registrar la dimensión, en este caso podríamos hablar del tamaño, del peso, eh, de las características, y por eso mismo, bueno, pues es más todavía de lo que nosotros podemos tenerlo como concepto. En ese sentido es superior a la simple imagen que nosotros pudiéramos representar. Y tercero, decíamos, no afirma ni niega, es decir, es neutral. No se refiere a la existencia del objeto. En esto difiere del juicio, es decir, el juicio tiene las características de afirmar o negar algo de forma categórica, a diferencia de la naturaleza del concepto. Bueno, pues este simplemente no afirma ni niega. El contenido de una idea es una esencia o un elemento esencial del objeto. Acordémonos de que la esencia es lo que es en sí mismo en la estructura o en la materialidad del objeto. O sea, la esencia filosóficamente viene siendo, es lo que es y no puede dejar de ser lo que es decir, no puede ser otra cosa distinta a lo que es. Por ello, la idea es una esencia pensada, es decir, pensamos en el todo, no pensamos en la parte. No sé si con esto me explico. Por ello, la propiedad fundamental de la idea es la universalidad. Es decir, nosotros pensamos en el todo, no en una parte del todo. Y la universalidad propiamente consiste en la aptitud para referirse. En este caso estamos hablando para aplicarse, para dársele un atribuirse y sobre todo predicarse, es decir, señalarse o indicarse. Sin embargo, por su parte, el aspecto material de la idea se refiere a su contenido, que es una esencia. El aspecto formal de la idea se refiere a su estructura, que es, como ya habíamos dicho, es la universalidad. Se llama concepto objetivo al contenido real de la idea, al aspecto captado en un objeto. Se llama concepto mental o formal a ese mismo contenido en cuanto existe en la mente. O sea, no estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de una realidad que podemos dimensionar, una realidad que podemos estructurar. A eso se refiere. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, parece que ninguna. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a entrar a un tema un poquito complicado que se llama la ley de la extensión y la comprensión. La extensión es una idea
Es decir, es la misma amplitud por la cual se refiere a un conjunto de seres de la misma especie. Vamos a proyectarles o vamos a compartirles un poquito del tema para... Bueno, entonces, no sé si logran ver la pantalla. La ley de la extensión y la comprensión. La extensión es una idea, es la amplitud de la misma por la cual se refiere a un conjunto de seres de la misma especie. La mayor o menor, a ver, un momento, creo que por aquí alguien más que quiere entrar. A ver, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, entonces estábamos que la extensión es una idea, es decir, es la amplitud de la misma por la cual se refiere a un conjunto de seres de la misma especie. La mayor o menor universalidad de la idea es su extensión. Eh, la comprensión de una idea es el conjunto de las notas o características que contienen esa idea. Es decir, es la misma esencia del contenido, pero desarrollada en sus diferentes notas o elementos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, vamos a continuar entonces. La ley de la extensión y la comprensión dice así: la extensión y la comprensión de las ideas está en la razón inversa, o bien a mayor extensión, menor comprensión, y a mayor comprensión, menor extensión. Para entender más este tema, es importante conocer el árbol de Porfirio, pero podríamos preguntarnos, ¿qué es el árbol de Porfirio? Bueno, el árbol de Porfirio es un esquema que ordena las ideas de mayor extensión a menor comprensión. Esto es lo que nos indica el árbol de Porfirio. ¿Pero qué es el árbol de Porfirio? Bueno, pues el árbol de Porfirio es aquello que nos ordena la idea de mayor a menor extensión. Vamos a ver si lo podemos entender de esta manera. A ver, aquí lo tenemos. Vamos a ampliarlo para poderlo
entender mejor. Primeramente tenemos la sustancia. Si hablamos de una sustancia material, pues vamos a ampliarlo un poquito más. Creo que así. A ver si lo alcanzan a ver. A ver si lo alcanzan a ver allí. Muy bien. Bueno, tenemos la sustancia. Al hablar de sustancia ya dijimos que es una cuestión universal que abarca el todo. Si tenemos una sustancia material, entonces esta sustancia forma un cuerpo. Pero si tenemos una sustancia inmaterial, entonces estamos hablando de una realidad espiritual. Si tenemos una sustancia material corporal, entonces estamos hablando de un ser animado. Según el concepto aristotélico, cuerpo animado es todo cuerpo que tiene un movimiento o que tiene vida. Pero si hablamos de un cuerpo inanimado, entonces estamos hablando de un mineral. Es decir, aunque tiene un cuerpo, tiene una existencia. Si hablamos de un cuerpo animado, estamos hablando de un ser viviente. Y si hablamos de un ser viviente, estamos hablando de un ser que siente, estamos hablando de un ser sensible. Pero si hablamos de un ser viviente insensible, pues estamos hablando de un vegetal. No porque el vegetal no entienda o porque el vegetal no sienta. Estamos hablando que es insensible porque no tiene esa proyección, no tiene esa comunicación, no tiene esa sensibilidad que pudiéramos tener los seres vivos, que estamos en constante movimiento. Por eso, si hablamos de un viviente sensible, animado, entonces estamos hablando de un animal. Y si hablamos de un ser insensible, entonces estamos hablando de un vegetal en este sentido de movimiento. Si hablamos de un viviente sensible animal, estamos hablando de un ser racional. Pero si hablamos de un animal irracional, entonces estamos hablando de una bestia o de un ser bruto. Este animal racional se concretiza en un sujeto llamado hombre, que en este plano estamos hablando de hombre en un sentido universal. Hombre se refiere a cualquier ser animal racional. Pero si hablamos de una manera ya muy concreta, en este caso de una mayor comprensión, entonces ya no estaríamos hablando desde el plano universal de un hombre como tal, estaríamos hablando bien de un sujeto en concreto. En este caso estaríamos hablando de Pedro, estaríamos hablando de Juan o estaríamos hablando de Javier. Es decir, ya no hablamos de la universalidad, hablamos de la concreción, en este caso de un ser concreto. Por eso, a mayor extensión, menor comprensión. Es decir, aunque es menor comprensión, pero esta comprensión se concretiza en un sujeto en específico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No ninguna duda? Bueno, vamos a continuar.
Vamos a poner otro ejemplo. A ver, vamos a disminuir un poquito la pantalla para poderlo ver. Aquí tenemos otro ejemplo de la jerarquía y subordinación de los conceptos según el árbol lógico de Porfirio. En este caso, si hablamos del ser, que filosóficamente, bueno, pues es el ser, es un ente que tiene una existencia que nosotros llamamos ser. Este ser tiene una sustancia y tiene unos accidentes. Si hablamos de una sustancia, pues estamos hablando de una sustancia corporal, es decir, una sustancia que podemos palpar, que podemos distinguir, que podemos categorizar y que podemos discriminar. Si hablamos de un accidente, estamos hablando de algo incorpóreo. Estamos hablando de algo incorpóreo porque, aunque todos los seres lo tienen, sin embargo, marcan diferencia. Si hablamos de una sustancia corpórea, estamos hablando entonces de un ser viviente. Al hablar de un ser viviente, automáticamente nosotros estamos afirmando que no hay también, bueno, más bien que existen seres no vivientes. Es decir, pueden ser aquellos seres que están en proceso o que están allí, pero que no tienen vida aún. Hablemos el caso de los sapos, ¿no? Cuando están incubando o cuando están en los huevecillos. Pero si hablamos de no vivientes, bueno, pues estamos hablando de seres metafísicos. En este caso, estamos hablando de los ángeles. Si hablamos de un ser corpóreo viviente, estamos hablando de un ser sensible. Pero también si hablamos de un insensible, entonces simplemente hablamos de géneros. Dentro de estos géneros, pues está la deidad. Si hablamos de un ser sensible, estamos hablando de un ser racional. Ya decíamos, hasta llegar a la concepción particular o específica. En este caso estamos hablando todavía de una universalidad, que es el hombre. Pero este hombre, ya cuando lo individualizamos, es decir, cuando lo concretamos, entonces podemos hablar de un nombre en específico. En este caso, bueno, pues estaríamos hablando de Luis, Juan o Pedro, o Raúl, o no sé, otro nombre que se les ocurra. Pero si hablamos de seres insensibles, estamos hablando más bien de plantas. Vuelvo a repetir, no porque las plantas no sientan, simplemente porque las plantas no tienen una comunicación de sensibilidad, aunque si nosotros nos detenemos un poquito, las plantas también nos comunican algo. Si hablamos de seres insensibles, estamos hablando, perdón, si hablamos de seres racionales, bueno, está la contraparte, estamos refiriendo también que hay una realidad que es contraria, que en este caso sería la irracional. Y la irracionalidad es característica del animal bruto. Y el animal bruto, bueno, dentro del animal bruto están clasificados todo el resto de los animales. Aquellos animales que, aún teniendo comunicación poca con el ser humano, sin embargo, no logran codificar el mismo lenguaje que codifica el ser humano. Entendamos que código es todo signo, símbolo que el hombre utiliza para comunicarse. En este caso, los animales no tienen esa característica ni tienen esa capacidad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, pasemos al siguiente tema, que es propiamente la división de las ideas. Si es así según el programa, la división de las ideas.
Bueno, las ideas propiamente se dividen en 5 partes. La primera es por su origen, la segunda por su extensión y la tercera por su comprensión, la cuarta por su perfección subjetiva y la quinta por sus relaciones mutuas. Vamos con la primera, por su origen. Por su origen se pueden dividir en ideas innatas, en ideas directas, ideas indirectas, discursivas y arbitrarias. Vamos con las primeras. Bueno, la división de las ideas. Bueno, la división de las ideas. A ver, ¿hay alguien por ahí que se va a conectar? No, no hay nadie todavía, más de los que ya tenemos. Bueno, la división de las ideas por su origen. Dice, en cuanto al modo que tenemos para adquirir las ideas, podemos clasificarlas en estos 5 grupos: innatas, directas, indirectas, discursivas y arbitrarias. Vamos con las primeras. Las ideas innatas son aquellas que supuestamente traemos en la mente desde el nacimiento. La psicología moderna llega a sostener que actualmente no hay ideas innatas. Sin embargo, no faltaron autores como Platón, Descartes y Leibniz que defendieron su existencia. Por ello se puede decir que las ideas innatas son aquellas que se poseen desde el nacimiento. Es decir, no hay que olvidar que un ser humano, desde que se gesta o desde que se engendra, desde ese momento comienza él a tener ciertas ideas, ideas que el mundo exterior de alguna manera le manifiesta a través de sonidos. Aquí no estamos hablando de gesticulaciones, estamos hablando de sonidos. Todo sonido que el niño o que el nuevo ser va captando, pues de alguna manera lo va formando. De ahí algunos especialistas que hoy en día sostienen e incluso llegan a sugerir que pues se le tenga una serie de estimulaciones al niño para que esto permita un desarrollo más sano. Entonces, por ello se sostiene que sí hay ideas que posee desde el nacimiento. Entonces, no es mera casualidad que el niño tenga facilidad para expresarse cuando se ha creado en un ambiente desde el seno materno, donde los padres o los familiares o las personas más cercanas a él se expresan de forma correcta o tienen un sinfín de expresiones que el niño de alguna manera va registrando en su mente, y esta, una vez que tiene nacimiento, es capaz de reproducir. Las segundas, estamos hablando de ideas indirectas. Nos dice que las ideas indirectas son las ideas que se obtienen a partir de las ideas directas y su contenido ya no existe en la realidad extramental, sino que se refiere exclusivamente a los pensamientos primeramente obtenidos. Por ejemplo, el predicado, la premisa y la conclusión. Es decir, las ideas indirectas son aquellas que se captan en los pensamientos. Su contenido es un ente de razón, es decir, aquello que capta la persona y que de alguna manera es comprensible por lo que ya mencionaba anteriormente.
Pero también están las ideas directas. Las ideas directas son aquellas que se extraen o se abstraen por el procedimiento ordinario que es la simple aprehensión. Casi toda la totalidad de nuestras ideas son directas. Es decir, las ideas directas son todas aquellas ideas que nosotros captamos desde la realidad. Es decir, la realidad es todo aquello que nuestros sentidos pueden percibir. Por eso nosotros utilizamos los 5 sentidos para hacer más comprensible esto. No sé si me explico. O sea, tenemos 5 sentidos y con esos 5 sentidos nosotros logramos captar la realidad. Cada quien capta la realidad de acuerdo a sus sentidos. Lo mismo si sus sentidos están lesionados, pues es muy probable que su captación de realidad sea muy diferente. No sé si me explico. Bueno, vamos a continuar. Las siguientes ideas son las ideas discursivas. ¿Pero qué son las ideas discursivas? Las ideas discursivas son las ideas que se obtienen con base en la profundización o raciocinio sobre los pensamientos directos. Tales son, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de lo que es la virtud, la inteligencia, el alma, etcétera. Es decir, son ideas que generalmente están en un discurso, porque nosotros no podemos palparlas, es decir, los sentidos no pueden percibirlas precisamente porque son ideas concebidas por nosotros, pero nosotros no podemos palparlas como tal. No sé si me explico. Es decir, no podemos manipularlas, tampoco podemos nosotros muchas veces comprenderlas porque no son comprensibles de manera general a nuestra mente, es decir, no podemos nosotros dimensionar en realidad simplemente hasta cómo es Dios, pero no por ello podríamos negar su existencia. Por eso estamos hablando de un discurso. Es decir, tienen un contenido extramental y real. Es decir, van más allá de lo que nuestra mente puede captar. En este caso, vuelvo a repetir, no son los sentidos los que captan esta realidad, porque esta realidad no podría ser captada por los sentidos. Por ello podemos decir que en este sentido son discursivas, están en el discurso del lenguaje humano. Y por último, tenemos, creo que con esto cerramos por el tiempo, tenemos las ideas arbitrarias. Las ideas arbitrarias son las que generalmente elaboramos sobre la base de combinaciones de contenidos, pero sin ninguna aplicación necesaria. Por ejemplo, Pegaso. ¿Qué es Pegaso? ¿Qué es la nada?
Es decir, son términos que nosotros utilizamos, se llaman arbitrarias porque nosotros afirmamos la existencia, por ejemplo, de un Pegaso o la existencia de un unicornio. Afirmamos, pero no podemos comprobar la existencia. Están en nuestra mente como una categoría más, como un término, pero no podemos nosotros comprobar su existencia. No sé si me explico. Por ello nos resulta un tanto ficticio y a veces carente de sentido. Y en ocasiones sin alguna aplicación a la realidad. ¿Qué es el círculo? Bueno, pues es una figura, pero ¿dónde está el círculo? O el mismo cuadrado. El cuadrado es aquella figura que tiene sus cuatro lados iguales. Pero, ¿qué es el cuadrado? O sea, el cuadrado lo podemos captar a través de una imagen, pero a fin de cuentas se queda en una imagen. O sea, no es como una naranja que es esférica y que podemos nosotros fraccionarla. No, aquí estamos hablando de una realidad meramente mental. Y se llama arbitraria precisamente porque nosotros, aún sin fundamento, llegamos a afirmarlas. Bueno, nos quedamos aquí en las ideas arbitrarias, parte porque aquí ya me está marcando que el tiempo se nos ha terminado. Les agradezco mucho. Vamos a seguir trabajando ahorita en plataforma con el tema. Buenos días.